expectantes de poder recibir. Te pedimos una vez más que el conocimiento fluya. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes en esta tarde, que podamos seguir aprendiendo, que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros y que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros. Papá, que en esta tarde podamos crecer en el conocimiento de este glorioso Evangelio eterno y de cómo responder a estas tan buenas noticias que tú nos has dado. Oramos por cada persona que está aquí, cada persona que está conectada, dándote las gracias por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y porque esta semilla es sembrada en buena tierra sabiendo que también produce resultados, mentes renovadas, vidas transformadas. Gracias por el poder de la palabra de tu gracia. Aleluya. Sé glorificado y sé exaltado siempre. Reconocemos que no hay nadie como tú. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pueden tomar asiento. Déjenme que nos ponemos en marcha. Ya estamos en... ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Todo bien? Bueno, Dios es bueno siempre. Amén. Déjenme hacer algo un momentito. Mientras tanto, ustedes ya van preparando su Biblia, su libreta y así... Muy bien. Gloria a Dios. Perfecto, sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar aquí. Dani, dáselo a Keila, por favor. Gracias. Muy bien, mandamos un saludo también a todos los que están conectados y si queremos... porque el domingo pasado falló algo en la conexión respecto al audio, así que les pedimos por favor que si el audio está llegando bien nos lo confirmen y si por casualidad no se está escuchando bien, pues le pedimos también que escriban porque vamos a estar leyendo los comentarios y así sabremos si algo está fallando con el micrófono. Así que por favor, confírmennos. Mandamos un fuerte abrazo a todos los que están conectados, les pedimos que si quieren compartan la enseñanza de hoy. Vamos a seguir con la serie El Único Evangelio. Así que ya saben, pueden compartirla en sus perfiles, en algunas páginas, en algunos grupos, con el único propósito de que otras personas puedan ser edificadas y puedan crecer también en el conocimiento de este glorioso Evangelio. Así que un abrazo fuerte para todos, les amamos y estén expectantes durante este tiempo porque creemos firmemente que lo que Dios va a hablarles hoy no les va a dejar indiferentes. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, libreta, Biblia, bolígrafo, todo preparado. El audio llega bien, perfecto. Pues vamos a ponernos en marcha. Aquí también, sí. Muy bien. Como decía, seguimos hablando acerca del único evangelio y estamos en una parte que comenzábamos a ver la semana pasada, que era la importancia de entender acerca de este evangelio eterno, sabiendo que este evangelio nunca fue un plan B, sino que siempre fue el plan A de Dios, ¿sí? Y que este evangelio fue diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y usted y yo estamos disfrutando de este glorioso evangelio hoy, esa es la realidad, pero el evangelio ya fue diseñado antes y por eso le llamamos un evangelio eterno. Estuvimos viendo cómo en Génesis 3 Dios le dice a la serpiente que de la mujer iba a venir una simiente que iba a pisotear su cabeza. Recuerde que esa simiente es Cristo, que luego Gálatas también nos lo dice. No dice las simientes, sino la simiente que es Cristo. Y vimos en Apocalipsis sobre todo que nos habla acerca de un evangelio eterno. Y aquí hay una línea muy fina que nosotros con el favor de Dios vamos a estar tratando de trabajarla entre el final de esta serie del único evangelio y el inicio de la siguiente serie que hablaremos acerca de la importancia de reinar en vida. Y es, por un lado, es necesario que nosotros mantengamos la expectativa de la eternidad. Es decir, una visión de eternidad significa que no todo es lo que tenemos aquí en la tierra, sino que va mucho más allá. Dios es un Dios de eternidad. Dios no está sujeto a lo que usted y yo
en tiempo, por así decirlo, estamos sujetos. Dios vive en la eternidad. Y a veces para nosotros hay cosas que nos pueden parecer eternas. ¿No ha dicho usted alguna vez, no ha usado esa expresión? Es que esto me parece eterno, se me está haciendo eterno, ¿no? Yo tengo compañeros de trabajo que a veces estamos trabajando y un miércoles a la mañana y esta mañana se me está haciendo eterna, me dice uno, y así están, ¿no? Entonces es una expresión que usamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que se nos está haciendo muy largo, que parece que no acabe nunca. En realidad eso es lo que significa eternidad, que no acaba nunca. La buena noticia es que todo lo que nosotros vemos en esta tierra se acaba. O sea, no entienda que estoy hablando de un fin del mundo, no hablo de eso, ¿eh? Me refiero que las circunstancias que nosotros experimentamos, posiblemente a muchos se les está haciendo eterna este tema de la pandemia, ¿no? Que si confinan, que si no confinan, que si esto, que si lo otro, pero la buena noticia, ¿sabe cuál es? Que esto también es temporal. Es decir, cuando nosotros logramos desarrollar, y por eso le pido que abra su Biblia primero en Romanos capítulo 1, por favor. Cuando nosotros logramos desarrollar una conciencia de eternidad, lo que en el aspecto que nos va a favorecer es en el entendimiento que todo lo que yo pueda estar viviendo hoy es temporal. ¿Qué significa que es temporal? Que está sujeto a cambios, que no dura para siempre. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo que hay una línea fina? Porque uno de los errores que ha cometido la Iglesia es que por tener una mentalidad incorrecta de la esperanza futura, no está viviendo correctamente en el presente, en el hoy. Por eso hablaremos de reinar en vida, porque usted y yo podemos tener una esperanza futura sin ningún tipo de problema, claro que sí. Usted y yo podemos pensar y creer sin ninguna duda que un día estaremos disfrutando del cielo y estaremos disfrutando de esa eternidad en el cielo, pero que eso no nos lleve a una posición donde aquí no experimentemos y no actuemos como lo que somos. Somos la Iglesia de Jesucristo en la tierra y la Iglesia, aun teniendo esa esperanza futura, necesita aprender a reinar en vida aquí en la tierra. Es decir, que lo que usted nos ha escuchado hablar últimamente, necesitamos sacar una mentalidad de escapismo, una mentalidad de huir, porque usted y yo no estamos aquí para huir, estamos aquí para reinar en vida. No tenemos que huir, no tenemos que estar deseando huir, y es lo que la gente ha hecho cuando ha estado pensando en ese rapto, palabra que no sale en la Biblia, o en ese arrebatamiento, que lo único que esperan es huir de aquí, que suceda pronto, que suceda rápido para que nos vayamos. Pero es una mentalidad incorrecta, porque nuestra postura aquí en la tierra es reinar en vida. Independientemente de lo que pueda pasar mañana, yo necesito aprender a reinar en vida hoy. Porque si no, todo, escuche, no quiero desanimarle, pero yo vuelvo a decirle, y lo digo con todo el respeto del mundo, desde el año 1990 a mí me dicen que el rapto está por suceder y no ha sucedido. Quiere decir que lamentablemente podemos perder los años de nuestra vida sin reinar en vida, valga la redundancia, por estar esperando algo que a lo mejor, mientras nosotros estemos aquí, no suceda nunca. Porque eso le ha pasado a gente, incluso a predicadores. Les ha pasado que ellos han dicho, no, yo no me voy a morir porque el rapto va a venir. ¿Y sabe qué ha pasado? Que se han ido. ¿Y sabe qué ha pasado? Que el rapto no sucedió. Entonces, en vez de estar esperando que algo suceda, vamos a actuar como lo que somos. Porque, escuche, lo que tenga que pasar en el futuro, según Dios lo ha determinado, ni usted ni yo lo vamos a poder cambiar. Eso tiene que quedar claro. O sea, lo que tenga que suceder, que Dios ha establecido, esto es lo que va a suceder, nadie lo va a poder cambiar. Nadie, Porque eso ya no es un asunto de fe. No es que con mi fe yo puedo cambiar los tiempos futuros. No. Lo que tenga que suceder en el futuro, que Dios haya dicho, hey, señores, esto es lo que va a pasar porque así yo lo determino como Dios, eso no lo va a cambiar nadie. Entonces lo que sí debemos hacer es que mientras ocurra lo que tenga que ocurrir, vamos a nosotros a actuar como lo que somos. Somos la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Tenemos que aprender a reinar en vida. Tenemos que aprender a gobernar sobre las circunstancias. Y bueno, todo eso ya lo veremos más adelante, porque si no, nos metemos en ello y nos desviamos del tema.
Romanos capítulo 1, verso 20. Pero vamos a ver cosas acerca de eternidad para que nosotros veamos algo en esta tarde. Nos queda hablar esto y hablar cómo respondemos a este evangelio. Porque escuche, al evangelio hay que responder. El evangelio no es solo para escucharlo. Escucharlo es glorioso, escucharlo es maravilloso, pero tengo que responder a ese evangelio. El evangelio es para que yo haga algo con ese evangelio. ¿Me está siguiendo? Repito, no es solo para que yo me siente y lo escuche. Yo tengo que hacer algo con ese evangelio. Es necesario que respondamos al evangelio. Romanos 1:20 dice lo siguiente. Uy, no he puesto el reloj hoy, ¿eh? Dale, vamos a ponerlo, pero lo pongo desde el mismo minuto, ¿eh? No le quito minutos, porque si no, no. Dice así, porque las cosas invisibles de Él, escuche, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Escuche, su eterno poder. Déjeme darle una buena noticia. El poder de Dios es eterno. No lo vamos a buscar, pero Efesios capítulo 3, verso 20, dice que Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero fíjese que eso, Pablo se lo está escribiendo a la iglesia en Éfeso. O sea, imagínense, se lo está escribiendo hace casi 2000 años atrás. Y les está escribiendo que el poder que hay en ellos, conforme a ese poder, van a ver la manifestación de lo que Dios ha hecho por ellos. Y ese poder sigue vigente en cada uno de nosotros, porque ese es un poder que le pertenece a la iglesia. Y la iglesia es atemporal, no está sujeta a un tiempo específico, porque la iglesia, como dijimos la otra vez, ha existido siempre. Esa es la realidad. La iglesia fue el diseño de Dios siempre. Por eso hoy todo el que cree en Jesús forma parte de esta iglesia. Y hay personas que se molestan con nosotros cuando decimos que hay perdón para todos. Sí, incluso para el pueblo de Israel, incluso para el judío, pero necesita creer en Jesús. El judío no es salvo por ser judío. El judío no es especial por ser judío. No hay una promesa específica al judío por ser judío. Las promesas se cumplieron en Cristo y ahora han sido cumplidas para el beneficio de la iglesia. ¿Que hay judíos dentro de la iglesia? Claro que sí, gloria a Dios, pero también hay gentiles. Ahora no hay una separación. Necesitamos entender que Dios no hace una separación entre no cristianos, judíos e iglesia. No, iglesia y no iglesia, no hay más. Así es como Dios ve el mundo. Los que estamos en Cristo, los que no estamos en Cristo. No ve si hay judíos, no, estamos en Cristo, ya está, todos somos uno en Cristo. No estamos en Cristo, bueno, no están en Cristo, pero da igual a qué pueblo pertenezcan. No hay algo especial para el pueblo judío. Sí hay un poder que pertenece a la iglesia de Jesucristo. Y ese poder es eterno. Escuche, amado, amada, el poder que usted tiene dentro suyo es un poder eterno. Es un poder inagotable. Es un poder que no tiene fin. Pablo le llaman en Filipenses capítulo 3 el poder de su resurrección. El poder que fue necesario para resucitar a Jesús de entre los muertos es el poder que habita en usted hoy. Gloria sea a Dios. Aleluya. Ese es el poder que tenemos, un poder eterno. Y alguien puede decir, bueno, ¿y esto por qué es importante? Venga a 2 Corintios 4, por favor. 2 Corintios, capítulo 4. Usted conoce estos versos muy bien, posiblemente. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. ¿Lo tiene?
Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Recuerde que el verbo desmayar significa desanimar, ¿sí? Perder el ánimo. No está hablando de un desmayo físico, está hablando de un desánimo mental. ¿Está conmigo? Porque si fuera un desmayo físico se cae al suelo y ya está. Pero habla de una posición mental. No nos desmayamos, no nos desanimamos. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Bueno, para eso habría que leer todos los versos anteriores donde el apóstol Pablo va hablando de lo que han sufrido. El apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todos, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, etcétera, etcétera. Él va contando su experiencia con el Evangelio. Escuche, desde un punto de vista natural, y que nadie malinterprete mis palabras, por favor, desde un punto de vista natural, el Evangelio le arruinó la vida al apóstol Pablo. ¿O no? Porque como Saulo de Tarso era number one, un fenómeno. Usted tiene el currículum en Filipenses 3. Pero como el apóstol Pablo, escogido por Dios para la predicación de este glorioso evangelio, sufrió apedreamientos, lo dieron por muerto, le dieron de latigazos, cayó en la cárcel. Desde un punto de vista natural, el evangelio arruinó su vida, pero obviamente no fue así. Eso lo tenemos claro, ¿no? No fue así, porque cuando la gracia nos alcanza, la gracia nos transforma para siempre. Y los beneficios que tenemos por este glorioso evangelio no son comparables en absoluto a lo que podamos tener sin este evangelio. ¿Sí? Pero en medio de... Cuando Pablo va relatando todo eso, entonces él dice esto. Ahora, ¿por qué no desmaya Pablo? ¿Por qué no se desanima? Porque él tiene una conciencia de eternidad. ¿En qué sentido? Siga leyendo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Esta es una realidad que todos debemos aceptar. Porque a veces incluso la gente de fe se ha pasado de frenada y es como que no quieren aceptar esto y piensan que el cuerpo no se va desgastando. Escuche, usted va a llegar sano, va a tener una larga vida llena de salud y con una mente sólida, pero el cuerpo se desgasta. Y yo le aconsejo que hay cosas que cuando usted tenga 85 años, trate de no hacer las mismas que cuando tenía 15. Yo cuando tenía 15 años he saltado ciertos muros, he saltado por aquí. Cuando tenga 85 no voy a hacerlo, ya se lo digo ahora. ¿Me entiende? Pero el cuerpo se va desgastando y eso no es falta de fe. Ah, Kenneth, es que tú no tienes fe. No, entonces el apóstol Pablo tampoco tenía. El cuerpo se desgasta. ¿Por qué? Porque escuche, todo lo físico se desgasta y es temporal. Todo, absolutamente. Y eso incluye nuestro cuerpo. Este cuerpo es temporal. ¿O usted piensa vivir en este cuerpo siempre? No. De como mucho 120 años. ¿No? Como mucho. Y recuerde, sin molestar. Eso no lo olvide nunca. Usted va a vivir 120 años, bien, pero no moleste. A ver, no moleste. Si ve que empieza a molestar, váyase a casa. Nos vamos para casa. Porque ya estamos molestando. Pero si no molestamos, venga, aguantamos hasta los 120. ¿Sí? No le ha hecho gracia eso, ¿no? Bueno, no pasa nada. Este hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestro espíritu es eterno. Usted y yo ya hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Usted y yo estamos más vivos que nunca por causa de estar en Cristo. No importa lo que le pase a este cuerpo, lo importante es que con Cristo he sido resucitado. Y que juntamente con Él en su resurrección yo voy a reinar para siempre. Voy a vivir para siempre. Porque ya fui resucitado con Él. Entonces, fíjese, la conciencia del apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo puede Pablo llamarla leve? Por lo que dice después, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué es leve? Porque Pablo lo está comparando con la eternidad.
Y Él sabe que sea lo que sea que experimentemos en esta tierra, es temporal, es leve, es momentáneo, no tiene comparación con la eternidad. Y acaba diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Escuche, se pagó un precio para una salvación eterna. Lo que se ve es temporal. Si hay una enfermedad que pueda tratar de golpear mi cuerpo, esa enfermedad es temporal, porque tiene que sujetarse al poder eterno que Dios ha depositado en mí. Si hay una adversidad financiera, esa adversidad financiera es temporal, porque tendrá que someterse a la realidad de la obra consumada de Cristo. Cuando nosotros entendemos que el Evangelio es eterno, nos vamos a dar cuenta y no vamos a permitir que las circunstancias temporales nos impidan responder de una forma correcta a este glorioso Evangelio. Porque vamos a ser conscientes que hay algo que es eterno. Por eso le decía antes, porque hemos leído Romanos 1. ¿Por qué necesito saber que el poder de Dios es eterno? Porque lo temporal jamás podrá estar por encima de lo eterno. ¡Gloria a Dios! Si la circunstancia es temporal, pero el poder de Dios es eterno, significa que el poder de Dios siempre se va a imponer sobre lo temporal. El poder de Dios le gana, para que me entiendan el lenguaje, no es una guerra, ni mucho menos para que me entienda, el poder de Dios le gana la batalla a lo temporal. Por eso leíamos la semana pasada, ¿cuál es este misterio? ¿Qué misterio es este que por los siglos ha estado escondido? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio y esa es la expectativa de la iglesia, esa es la expectativa del creyente. Cristo vive en mí, Cristo está en mí. Yo vivo en Él porque Él vive en mí y yo puedo reinar en vida porque tengo a Cristo que me habita y tengo la vida de Cristo en mí, que es una vida eterna. Y no es comparable a lo temporal. Y eso es lo que necesito entender. Y lo maravilloso de todo esto es que usted no tiene que hacer ciertas cosas para obtenerlo, porque Dios ya se lo ha dado en Cristo. El poder de Dios usted ya lo tiene dentro suyo. No tiene que esperar, no tiene que orar mucho, no tiene que ayunar mucho. No, usted ya tiene el poder de Dios dentro suyo. Y eso es lo que necesitamos entender. Y lamentablemente el problema es cuando permitimos que todo lo que ven nuestros ojos sea lo temporal. Y eso nos impide hacer las cosas correctas, lo que forma parte de nuestra naturaleza. Más adelante lo veremos. Pero lamentablemente por estar observando lo temporal, hay gente que no responde a este evangelio. Hay gente que no sirve a este evangelio. Hay gente que no aporta a este evangelio porque lo temporal les está frenando. Permiten que durante toda la semana lo temporal les agobie, les agote. ¿Sabe para qué? Para que luego el domingo no puedan responder al evangelio. Porque están agotados. ¿Agotados de qué? De lo temporal. Y cuando permito que lo temporal me agote, no estoy siendo consciente de lo eterno. Y de lo importante que es responder a lo eterno en mi vida. Venga conmigo a Efesios capítulo 3, por favor. Dios es bueno. Efesios capítulo 3, verso 8. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Todos los que están conectados, ¿vamos bien por ahí? Aleluya. ¿Lo tiene Efesios 3:8?
Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese qué expresión del apóstol Pablo: el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, escuche bien ahora, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hemos hablado de un poder eterno, hemos hablado de un peso eterno de gloria, y ahora el apóstol Pablo nos habla de un propósito eterno. Ahora, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Cuando hablamos de propósito eterno, porque muchas veces se utiliza la expresión de Dios tiene un plan para tu vida o Dios tiene un propósito contigo, y eso es limitar mucho el asunto. Aquí ya lo hemos dicho más de una vez. Escuche, Dios no tiene un plan para la vida de la persona, Dios tiene un plan. O sea, Dios no tiene un plan para José, Dios no tiene un plan para Keila, Dios no tiene un plan para Eli, Dios no tiene... No, Dios tiene un plan. No un plan para Kenneth específico, sino un plan para toda la humanidad. Y usted y yo tenemos el glorioso privilegio de formar parte de ese plan. No es que Dios tiene un plan para mí y Dios tiene un plan para usted. No, Dios tiene su plan en el cual Él cuenta con todos nosotros. Y Él quiere que usted y yo formemos parte de su plan, porque su plan siempre será mejor que cualquier plan que nosotros podamos llegar a diseñar. Formar parte de su plan siempre será lo más beneficioso para nosotros, aunque a corto plazo no lo parezca. Porque ese es uno de los grandes problemas también que a veces tenemos como creyentes, y es que miramos todo con luces cortas en vez de ponerlas largas y mirar un poquito más allá. Y miramos todo lo que nos pueda beneficiar aquí, hoy y ahora, y no nos damos cuenta que donde podemos invertir hoy puede traer un mayor beneficio mañana. ¿Está siguiendo? Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de un propósito eterno? No es que hemos dicho, ¿no? Dios no tiene un plan específico. Ahora, lo que sí Dios ha depositado sobre cada uno de nosotros son llamados. Usted y yo hemos sido llamados. Y en ese llamado viene toda la habilidad y toda la capacidad de Dios para que llevemos a cabo ese llamado. Y una de las cosas que veremos, le voy haciendo muchos spoilers, muchos adelantos de la próxima serie. Una de las cosas que veremos en la serie Reinando en Vida es entender que el llamado y el ministerio es para todo creyente. Y que se ha cometido un error al pensar que ministerio tiene que ver solo con plataforma. Y no, el creyente tiene que aprender a ejercer ministerio allí donde Dios le pone. Tiene que desarrollar su llamado allí donde Dios le pone. Y si Dios no lo llama como pastor, Dios no lo llama como profeta o como maestro, no pasa nada, porque si Dios le llama como hombre de negocios, ese hombre de negocios cristiano, con la vida de Cristo en él, tiene que aprender a ejercer su ministerio en ese lugar de negocios. Si Dios le llama a ser profesor o profesora, si Dios le llama a estar en algún lugar, en alguna ONG, lo que sea que Dios le llame, necesitamos aprender a ejercer ministerio y llamado allí donde Dios nos pone. No que sea algo exclusivo de los ungidos somos todos. Porque Cristo habita en todos y cada uno de nosotros, y Cristo es el ungido y sus funciones. ¿Sí? ¿Qué es el propósito eterno? ¿Dios tiene un propósito con mi vida? No, es que Dios tiene su propósito. Y en su propósito entramos todos. ¿Qué significa propósito eterno? O mejor dicho, ¿cuál era el propósito eterno de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, Jesucristo es el propósito eterno de Dios.
del cual hoy nosotros tomamos parte. Por eso dice que en Él son todas las cosas y para Él, y de reunir todas las cosas en Él, dice la Biblia, las que están en los cielos, las que están en la tierra y las que están debajo de la tierra. Todas las cosas fueran reunidos en Él, en Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Algo que, como decíamos antes, no es algo que Dios improvisa, es algo que Dios tiene planeado desde el principio de todo. Y que, repito, es eterno. Quédese con el concepto de eternidad, ¿sí? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14. ¿Lo tiene? Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Recuerde que obras muertas tienen que ver con todas las obras que tratamos de hacer para ganarnos algo de parte de Dios. Esas son obras muertas. Ahora fíjese de qué nos habla aquí, del Espíritu eterno. Nosotros necesitamos entender que Dios es uno, en tres personas. Y que, escuche, todo lo que niega esa realidad es sectario. A mí me llama la atención que haya gente dentro, y lo digo con todo el respeto del mundo, espero que lo entiendan, ¿no? Pero cuando es secta y no hay nada más que hablar, no hay... Pero me llama la atención cuando hay gente dentro de la iglesia que de repente dicen, no, es que yo estuve escuchando a unos testigos de Jehová, los invito a que vengan a casa. Los testigos de Jehová son una secta. Y uno puede decir, no, son una religión. No, escuche, quizá delante del gobierno sean una religión. Yo le digo son secta, ¿por qué? Porque niegan la deidad de Jesucristo y niegan la deidad del Espíritu Santo. La Biblia nos habla del Espíritu Santo como un espíritu eterno. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en Génesis capítulo 1. Escuche, en Génesis 1, versos 1 y verso 2, usted tiene la Trinidad manifestada. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el inicio de todo. Y alguien puede decir, Trinidad no es una palabra que sale en la Biblia. Correcto, como palabra no, pero el concepto sí. Y es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ninguno de ellos es superior al otro, porque es un solo Dios. Es un solo Dios. Claro, hay personas que dicen, es que yo no entiendo eso. Pero esto es muy sencillo. Usted coge una manzana y usted tiene una manzana. Pero usted tiene una manzana que tiene piel, que tiene la carne de la manzana y que tiene la semilla de la manzana. Es una sola manzana que tiene tres partes diferentes. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Pero qué le llamamos? Manzana, porque es una manzana con tres partes. Es lo mismo que usted, es una sola persona tripartito porque usted es espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y negar la deidad de alguno de ellos no se puede hacer, no se debe hacer. ¿Cómo? A nuestra imagen y semejanza. Pero bueno, esa es la traducción también de Génesis 1, pero sí, es cierto. Entonces necesitamos entender eso. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu es eterno, no es inferior, es igual. No es una fuerza activa, como algunos dicen, ¿no? La fuerza activa, que es, repito, la secta de los testigos de Jehová. No es una fuerza activa, es el Espíritu Santo, que está morando en cada uno de nosotros. Dios habita en usted. Dios está dentro suyo. Habita en cada uno de nosotros. Y usted necesita entender que este Espíritu eterno está en nosotros para guiarnos, para llevarnos a toda la verdad.
en todo momento. Amén. Avanzamos un poquito más. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hay más cosas que podríamos ver. Yo, si quiere, luego le doy los pasajes para que los anote, pero no vamos a detenernos mucho más aquí. Versos 20 y 21. ¿Lo tiene? Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, ¿de qué nos habla? Sangre del pacto eterno. Ahora, ¿cuál es ese pacto eterno? Diga conmigo, el nuevo pacto. El pacto eterno no es el pacto de la ley, porque aquí nos está hablando de la sangre de quién. ¿La sangre de quién? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno. La sangre que sella el pacto eterno es el nuevo pacto. Escuche, el pacto de la ley no era eterno. Algunos tratan de seguir viviendo hoy bajo el pacto de la ley. Algunos tratan incluso de mezclar este pacto eterno con un pacto que era temporal. Pero recuerde que lo temporal siempre tiene final. Lo eterno no. Por causa de esta sangre, de este pacto eterno, usted y yo disfrutamos de una salvación eterna. Entonces no podemos tratar, bueno, podemos tratar de hacerlo, pero sería ilógico tratar de vivir en un pacto temporal cuando se nos ha dado un pacto que es eterno. Cuando usted y yo podemos disfrutar de algo que permanece ya para siempre y que el pacto temporal de la ley no está más vigente. Y que habrá gente que quiera seguir metiendo la ley por ahí y que digan, no, que todavía, que si la gracia, pero estar bajo la ley es esto, no lo otro. No, escuche, la ley quedó anulada total y absolutamente y no es para el cristiano. Cualquier cristiano que trata de justificarse por medio de la ley no ha entendido el Evangelio. Esa es la realidad. Y a mí me sorprende cómo todavía personas que hablan, y el otro día yo vi un vídeo, hablaba de volver a las raíces hebreas o a las raíces judías, no me acuerdo, o hebreas. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de hacer eso? Estamos en Cristo. Yo no tengo raíces judías, yo no tengo raíces hebreas. Y estamos tratando de judaizar este glorioso evangelio eterno. Y cumplamos las fiestas y sigamos con la Torá. Y no, a Jesús no se le puede llamar Jesús, era Yeshua. Estupideces de la gente. Esa es la realidad, que no tiene ningún sentido. Quieren darle la vuelta al rizo. Y no tiene sentido. Quieren hacerse mucho más espirituales porque hablar en hebreo es súper espiritual. Pues yo hablo catalán, ¿qué le parece? Que venga un judío y que aprenda catalán, hombre. Que es mucho más espiritual que hablar hebreo. O inglés, ¿no? Vamos a hablar, hablemos inglés. Tenemos profesora de inglés, hablemos inglés. Y no está mal que usted quiera aprender hebreo, si yo no tengo problema con eso. El problema es que pensemos que ahí está todo. Y que centralicemos todo en eso y que creamos que todo... No, escuche, el Evangelio no es hablar hebreo. El Evangelio no es cumplir los 10 mandamientos. El Evangelio no es seguir la ley mosaica o la Torá o como quieran llamarlo. El Evangelio no es volver a celebrar ciertas fiestas judías. El Evangelio no es celebrar la Pascua. El Evangelio es Cristo.
y este resucitado y ascendido y que vive y habita en cada uno de nosotros. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que necesitamos entender. Y quien se pica, ajos come, dicen por ahí, ¿no? Esa es la realidad. Este pacto es eterno. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel por medio de la ley no era eterno. Porque si no, Cristo no hubiera venido. Porque el fin de la ley es Cristo. Sigamos. Es que hoy no me he tomado mi medicación y por eso está la cosa ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1. He salido corriendo y no me he tomado la pastilla. Ah, tú tienes la pastilla. Tú necesitas también. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dios es bueno siempre. Verso 11. ¿Lo tiene? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche, el reino en el cual usted y yo estamos y pertenecemos es un reino eterno. No es un reino temporal, es eterno, es para siempre. Hay muchas personas que defienden, yo lo respeto, que quede bien claro, lo respeto, esto no es... Hay muchas personas que defienden la monarquía en la tierra. Yo lo respeto, yo no soy monárquico, pero yo respeto, no tengo problema con eso. Pero defienden la monarquía. Escuche, todo tipo de reinado aquí en la tierra será temporal. Tendrá su fin. ¿Le guste a la gente o no le guste? Hay personas que defienden la monarquía como si fuera algo interminable. No, van a tener su fin, porque el único reino eterno de verdad es el de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro reino eterno. Si las monarquías fueran eternas, entonces tendríamos un problema. Las monarquías son temporales. Antes o después las monarquías caerán. Y alguien puede decir, un pastor no debería estar diciendo eso porque hay que orar por las autoridades. Escuche, cuando Pablo le dice a Timoteo, vamos a orar por los reyes y por los que están en eminencia, le está diciendo, oremos por estas personas para que sean salvas, no para que duren para siempre. No para que duren para siempre, sino para que sean salvas. Eso es lo que se está pidiendo. Y yo oro por estas personas, aunque no esté de acuerdo con ellas, yo oro para que alguien vaya y les predique el Evangelio. A ver si se arrepienten de su corrupción y dejan de robarle a la gente, que también sería importante eso, ¿no? Digo yo. Muy bien, sigamos. Repito, el único reino eterno es el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No existe otro reino que sea eterno. Muy bien, obviamente, si usted lo sabe, hablamos de vida eterna. Le voy a nombrar solamente para que usted, si quiere, lo tenga, algunos conceptos más de eternidad. Vida eterna en Juan 17, versos del 1 al 3. Eso ya los hemos leído en esta serie, en la serie Abba Padre los hemos leído. Juan 17, versos del 1 al 3, habla de vida eterna. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17, habla de una consolación eterna. Repito, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17, habla de una consolación eterna. Escuche, en medio de los tiempos difíciles, Dios es nuestro consolador. Aun cuando de repente algún ser querido ha partido con el Señor, el consuelo viene de parte de nuestro papá. Hay consolación eterna. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. ¿Qué más? Obviamente salvación eterna. Hebreos 5 del 8 al 10. Hebreos 5 del 8 al 10 nos habla de una salvación eterna. Hebreos 5 del 8 al 10. Hebreos 9, 11 y 12 nos habla de una eterna redención. Nuestra redención es eterna. Hebreos
9, versos 11 y 12. Se los dejo para que usted los pueda leer, pero es maravilloso saber que tenemos una redención eterna. Amén. El precio pagado por nuestra redención fue para siempre. Es por eso que como es una redención eterna y es una salvación eterna, cualquier persona tiene acceso a esta salvación y a esta redención en cualquier momento, aunque pasen las generaciones. Fíjese que usted y yo en el año 2020 podemos seguir disfrutando de esta redención. Imagínese el tremendo precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. Amén. Hemos visto en Abba Padre también que hablamos de una herencia eterna, Hebreos 9:15. Herencia eterna. Y ahora vamos a pasar a la última parte ya de la serie, que no quiere decir que lo acabamos hoy, no. Y es cómo respondemos a este evangelio, entendiendo un poco más lo que el evangelio produce en nosotros y entendiendo un poco más el concepto de eternidad, nosotros debemos aprender a responder a este evangelio. Amado, amada, al igual que la gracia, cuando oímos el evangelio no es para quedarnos pasivos. La gracia jamás debería producir pasividad en la persona. Gracias por su entusiasmo. Pero bueno, voy a volver a decirlo. La gracia jamás debería producir pasividad en la persona. Nunca. Y este evangelio tampoco lo hace. ¿Qué significa pasividad? Significa que, bueno, ya está todo hecho, ya no tengo nada que hacer y por lo tanto ya está. Me tiro al sofá, me pongo una buena peli, una buena serie y ya está todo hecho. No, la gracia siempre va a producir una reacción y nos va a llevar a actuar siempre. Por eso que lo que vamos a ver ahora es que el evangelio es una causa que nos motiva. Venga conmigo a Filipenses capítulo 1, por favor. Y esto es importante porque fíjese en qué punto vamos a empezar a hablar de esto. Llevamos con la de hoy 18 semanas predicando el único evangelio. Y ahora vamos a empezar a hablar acerca de acciones. Vamos a hablar de comportamiento. Vamos a hablar de cómo actuar. Pero lo hacemos en la semana 18. ¿Por qué? Porque primero yo necesito saber lo que es el evangelio y obviamente tenemos mucho que aprender todavía acerca de esto. Y Dios nos ha dado luz en un aspecto de lo que es el evangelio, pero no debemos hablar de comportamiento, no debemos hablar de cómo debe actuar el cristiano, primero sin poner una base de lo que el evangelio es, porque si no se puede llegar a confundir y se puede llegar a pensar que evangelio tiene que ver con comportamiento y no es así. Pero entender el evangelio sí va a producir un cambio de comportamiento en la persona. Tiene que producirlo. Pero la salvación no depende del cambio de comportamiento. La bendición no depende del cambio de comportamiento. La sanidad no depende del cambio de comportamiento. En el evangelio, en Cristo, usted ya lo tiene todo. Mi cambio de comportamiento no me sana. Mi cambio de comportamiento no me prospera. Mi cambio de comportamiento no me bendice. Ya he sido bendecido en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me han sido dadas en Cristo. Todas las promesas se cumplieron en Él, son sí y amén. Esa es la realidad. Pero mire que dice Filipenses capítulo 1, verso 27 en adelante. Filipenses capítulo 1, verso 27 en adelante. ¿Lo tiene? Solamente, fíjese, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen,
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esta parte la veremos más adelante. Pero, escuche, dice que os comportéis como es digno del Evangelio. Ahora, aquí Pablo no está imponiendo algo. Pablo lo que está diciendo es, hay un estilo de vida que va de acuerdo al Evangelio que estáis escuchando. Y lo normal es que aprendáis a caminar acorde a ese estilo de vida. Eso es lo normal. Entonces, nosotros no actuamos porque tratamos de ganar algo de parte de Dios, sino que actuamos desde el entendimiento de lo que ya somos. Cuando Pablo le enseña a los filipenses o a Efesios o a Corintios, de hecho en un pasaje de Corintios, Pablo llega a llamar el Evangelio su Evangelio. Él dice mi Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo abrazó al Evangelio como su causa de vida. O el Evangelio le abrazó a él. Pablo entendió el Evangelio como el estilo de vida, como un leitmotiv. Leitmotiv significa el motor que me mueve. Por eso Pablo lo llama mi Evangelio. De hecho, una de las definiciones de causa es aquello que se considera como el fundamento o el origen de algo. La razón o el motivo para obrar. Aquello que impulsa a actuar. Eso es causa. Es decir, cuando yo entiendo el Evangelio como una causa de vida, yo voy a actuar de acuerdo a lo que entiendo. Se resume en una frase, lo que pasa es que lo vamos a extender más, pero se resume en una frase que hemos dicho una y mil veces. Cuando usted y yo creemos correctamente, actuaremos correctamente. Si no estamos actuando correctamente, es que todavía no estamos creyendo correctamente. Es así de sencillo. Es así de sencillo. El otro día una persona compartía y hablaba de este tema y decía, porque hay gente que solamente cree, pero no vive de acuerdo a lo que cree. Y yo le escribí y le dije, perdone, con todo el respeto del mundo, le digo, eso no puede ser, porque uno va a actuar siempre en lo que cree. Y una persona me escribió y me dijo, Kenneth, te equivocas, porque el diablo cree y tiembla. Y yo le dije, no, pero eso no es comparable, estamos hablando de seres humanos, no del diablo. Y respecto a seres humanos, todo lo que el ser humano cree, actúa en ello. Si es una creencia de verdad. ¿O no? Mire a su alrededor. Si es una creencia de verdad, no hay una movilidad hacia ello, no hay una acción respecto a lo que creo. Aquí en este país, lamentablemente, hemos vivido grupos terroristas, como ETA, por ejemplo. ¿Qué era lo que movía a ETA a hacer lo que hacía? Una creencia que se convertía en un sistema de pensamientos que gobernaba toda su vida. Y actuaban de acuerdo a ello. Nada más. Nada más. Usted puede ver que hay personas que creen que los cristianos somos sus enemigos, como los yihadistas. ¿Y qué hacen ellos? Matar a cristianos. ¿Por qué? Porque están convencidos, tienen una creencia, equivocada obviamente, pero tienen una creencia. Y la creencia les lleva a actuar de una manera. El tema, amados, es que no deberíamos permitir que el oír el Evangelio o el oír gracia nos relajara, porque esta es una causa por la cual debemos vivir. Esa es la realidad. Es una causa para la que vivimos. Y es lo que le decía antes, cuando permitimos que todo lo temporal nos gobierne, no vamos a estar viviendo para esta causa. Estamos viviendo para nuestro jefe, estamos viviendo para nuestro negocio, estamos viviendo para nuestra familia, y ojo, no está mal vivir para la familia, ni mucho menos, pero no estamos viviendo para el Evangelio. Y lo que no hemos entendido, porque no estoy haciendo una separación, por favor, permítame explicar, lo que no hemos entendido es que si permitimos que el Evangelio nos abrace de verdad,
vamos a poder llevar esta causa a todo nuestro entorno. Y eso es lo que deberíamos entender. No debemos dividir la familia del Evangelio. El trabajo del Evangelio. No, el trabajo es una cosa y el Evangelio es otra. No, si permito que el Evangelio me abrace y me gobierne, y si quiere, cambiemos la palabra Evangelio por Cristo. Si permito que Cristo me abrace y me gobierne, ese gobierno de Cristo en mi vida va a afectar a cada área de mi vida. No solamente el área de la iglesia o de la congregación, sino que cada área de mi vida va a estar bajo el gobierno del Evangelio o bajo el dominio de esta causa. ¿Me estoy explicando? Avancemos. En primer lugar, el Evangelio es una causa divina, no es una causa humana. Venga conmigo a Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versos 11 y 12. Gálatas 1, versos 11 y 12. ¿Lo tiene? Dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Ve? Esto no es un invento de hombres. Toda religión es un invento humano. El evangelio es un invento divino, no humano. ¿Sí? Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Ahora entendamos algo, ¿sí? Abro un pequeño paréntesis aquí. Todos conocemos la experiencia del apóstol Pablo y cómo a él se le reveló Cristo. Cuando Pablo está usando esta expresión, no está queriendo decir que yo no me puedo sentar a escuchar a alguna persona enseñarme el evangelio. No está diciendo eso. Porque el propio Pablo enseña en Efesios capítulo 4 que Dios ha puesto dones ministeriales para la edificación del cuerpo de Cristo. El propio Pablo predica el evangelio a todo lugar donde él se mueve. El propio Pablo enseña el evangelio a los filipenses, a los efesios, a los romanos, a los corintios. Por lo tanto, no está diciendo que usted no tiene que escuchar a nadie y que tiene que permitir que Jesucristo le revele el evangelio, porque ahí puede ocurrir cualquier cosa. Lo que está diciendo es que él tuvo esa experiencia, pero sí deja bien claro que este evangelio no es un evangelio humano. Es decir, cuando nos sentamos a escuchar el evangelio, no tenemos que escuchar un evangelio basado en el hombre, sino un evangelio que trae la revelación de Jesucristo. Todo lo que escucho que no trae la revelación de Jesucristo no es evangelio. Todo aquello que escucho que no promueve que Cristo siga siendo formado en mi vida no es evangelio. Y da igual que quien lo esté predicando sea un pastor, o sea un apóstol, o sea una supuesta iglesia evangélica. Si no promueve la revelación de Cristo en mi vida, si yo no salgo de ese lugar habiendo crecido en conocimiento de Cristo, habiendo visto a Cristo en mí, es que no he escuchado el evangelio. Puedo haber escuchado cualquier otra cosa, pero no evangelio. Por eso cuando alguien viene y me predica acerca de la ley de Moisés y me dice los 10 mandamientos y esto y lo otro. Una persona también respecto a lo que compartía de oración decía varias cosas y ya yo le respondí 3 veces, pero luego dije ya no, ya está. Pero luego se metió por ahí el ministro Rubén Maravilla, ahí andaban ellos hablando entre ellos. Digo, bueno, pues ya entre ellos se arreglan. Pero esta persona decía, porque yo entiendo que mi oración y mi obediencia y mi responsabilidad y mi esto y mi lo otro, y ahí le escribí y le dije, ese es el problema, que todo es mi, y Cristo no ha aparecido en lo que usted ha dicho. Y el enfoque somos nosotros y no Cristo, y ahí está el error, que no está el enfoque en nosotros.
Cuando a mí me predican desde un púlpito, pero ponen el enfoque en mí, no es evangelio. Porque este evangelio produce la revelación de Cristo en mi vida. Este evangelio no va a promover el humanismo. Este evangelio no va a promover que yo sea dominado por las buenas obras y que yo ponga mi confianza. No, este evangelio promueve la revelación de Cristo en la persona. Este evangelio promueve que la persona sea transformada, sea impactada, porque Cristo se le está revelando cada vez más. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que produce el evangelio divino, la revelación de Cristo. Jesucristo viviendo en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ese es el evangelio. Por eso, este evangelio no es una causa humana, es una causa divina. Quiere decir que la causa que usted está permitiendo que le abrace es una causa divina. No está basada en hombres. En segundo lugar, el evangelio es una causa en la que participamos. Repito, el evangelio es una causa en la que participamos. Es decir, no somos meros espectadores, sino que participamos de esta causa. Venga conmigo a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 5. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Usted, supongo, a lo mejor tiene la Reina Valera, pero yo le leo la Nueva Versión Internacional. Filipenses capítulo 1, verso 3. ¿Lo tiene? Dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Ve? Han participado. El evangelio es una causa en la que participamos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto a estas alturas? Porque yo no puedo participar de aquello que ignoro. Por eso es necesario que aprendamos primero qué es el evangelio. Porque si yo no aprendo qué es el evangelio, no puedo participar de este evangelio. Puedo participar de otra cosa, pero no del evangelio. Ahora usted, por la gracia de Dios, tiene un conocimiento mayor de lo que es este evangelio. Y por lo tanto, ahora nosotros podemos participar de este evangelio. Participar, obviamente, es formar parte de él. No estamos fuera del evangelio, sino que nosotros participamos. Dios nos ha escogido y nos ha llamado para el avance de este evangelio. Es decir, vivimos para el evangelio. Ahora, mucha gente, y creo que no tengo tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo. Pero mucha gente habla de todo a lo que hay que renunciar, todas las cosas que hay que dejar, y siempre lo hacen como una imposición. Y es cierto que el propio Jesús, de hecho aparece en la Reina Valera la palabra causa. Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, hermanos, tal, por causa de mí y del evangelio, ¿verdad? O el que dejare, tal, por causa de mí. Y repito, a veces se nos enseñan que hay que dejar y hay que renunciar como si fuera una imposición. Escuche, no es así. Ahora, si usted me pregunta, ¿pero en el evangelio renunciamos a cosas? Sí. ¿O usted no ha renunciado a cosas en su vida? Por causa del evangelio. Pero no lo hemos hecho por obligación. No hemos renunciado a cosas por obligación, sino por entendimiento. Porque, por ejemplo, los deportistas que tienen que ir a participar de los Juegos Olímpicos, ¿no renuncian a cosas ellos? ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen una causa. Ellos saben que si no renuncian a ciertas cosas, a lo mejor no logran su objetivo, que es la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
sea cual sea su deporte. En este evangelio nosotros no tenemos que ganarnos algo, pero sí que es cierto que el evangelio nos va a llevar a renunciar a cosas. ¿Pero por qué? Porque esas cosas no nos convienen. Todo lo que Dios busca para nosotros siempre es para nuestro beneficio. Aunque a veces hoy no lo veamos, pero siempre será para nuestro beneficio. Entonces, cuando permitimos que la causa del evangelio nos abrace y entendamos que debemos participar de este evangelio, claro que hay cosas a las que renunciamos, pero porque queremos. No porque nos obliguen. No porque si no renunciamos no vamos a ser más bendecidos. Escuche, usted no puede ser más bendecido de lo que ya es. No puede. Usted ya está totalmente bendecido. Usted no puede ser más salvo de lo que ya es. Usted no puede ser más justo de lo que ya es, más santo de lo que ya es. Usted no puede serlo. No puede. Porque su santidad es Cristo. Su justificación es Cristo. Entonces, su bendición es Cristo. Y en Él estamos. Y en Él vivimos. Y en Él nos movemos. Es Él en nosotros. No hacemos, no renunciamos, no dejamos cosas para tratar de, pero desde el entendimiento de lo que hoy somos, desde el entendimiento de la vida que tenemos y del Cristo que nos habita, a veces hay que renunciar a cosas. ¿O usted no ha renunciado a cosas hoy? Usted ha renunciado a cosas, aún los que están en su casa, pero los que han venido aquí, a lo mejor usted a las 4 de la tarde estaba súper bien sentado en su sofá, o viendo la tele, o no, o tomando un café, o medio orando e intercediendo por la reunión de hoy. En otras lenguas. Y usted ha tenido que renunciar a quedarse ahí para venir a escuchar la palabra. Renunciamos a cosas, pero por causa del entendimiento de la vida que hay en nosotros. Pero no porque tratamos de ganar algo. Ya sabemos quiénes somos. Vamos a seguir creciendo en ese conocimiento, claro que sí. Ya sabemos qué tenemos y creceremos en ese conocimiento también. Ya sabemos qué es lo que podemos. Y en base a ese entendimiento, nosotros caminamos. Y nosotros tomamos la decisión, que al final es Dios quien la pone en nosotros, porque es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer, tomamos la decisión de participar de este evangelio. Tomamos la decisión de no ser meros espectadores, que usted si quiere puede serlo, pero lo maravilloso es participar. Y no ser simplemente el que va el domingo a la reunión, escucho un rato y me voy y ya está. No, participemos de este evangelio. Y si usted se está preguntando, bueno, ¿y cómo participo del evangelio? Pues tendrá que escuchar la enseñanza del domingo que viene, porque hoy se nos ha ido el tiempo. Y hoy no puedo responderle a esa pregunta. Así que póngase de pie, por favor. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias por lo que hemos aprendido, gracias por tu bondad maravillosa, porque tú eres bueno para siempre. Gracias por hablarnos, por enseñarnos. Te pedimos que el Espíritu Santo siga enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes, volvemos a oír, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de este glorioso Evangelio eterno y que el conocimiento de este Evangelio nos ayude a participar de él y a vivir para esta causa. Oramos por cada persona que está aquí, cada persona que está conectada, cada persona que escucha esta enseñanza, dándote gracias porque hay sanidad en cada cuerpo, hay provisión en cada casa, porque Cristo sigue siendo revelado y manifestado a cada uno de nosotros, cada vez más y más. Gracias, papá, por tu cuidado y tu protección sobre cada uno de ellos, porque tú proteges sus vidas y a sus familias. Gracias por sus negocios protegidos, sus trabajos cuidados. Gracias, papá, por amarnos tanto. Gracias porque esta palabra ha sido sembrada y está trabajando en cada uno de nosotros y está produciendo resultados. A ti sea la gloria siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Diga conmigo un fuerte amén. 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 Dios es bueno siempre. Amén. Muy bien.
Gracias a todos por venir. Mi esposa pasará por aquí, supongo. Recuerde que su generosidad